Muy bien. Bueno, pues entonces, vamos a ver. Lo primero que os tengo que comentar a todos, ¿vale? La semana que viene, el viernes, se lo he pasado ya a Tomás, él buscará la manera de hacer de una manera técnica poder hacer un parcial. Vamos a hacer un examen parcial tipo test, porque además nos lo exigen así, para que podamos comprobar que vamos estudiando la asignatura paso a paso, ¿vale? Os lo digo ahora para que tengáis toda esta semana para poder repasar. ¿Lo puedes traducir, por favor? 这下周三嘛，不是下周三，下周五就是我们的那个小考嘛，分考。然后他说再联系学校，让他们到时候准备看怎么考，就是他们这个设备还没怎么准备好，但是下周三不是下周五肯定是有个小考，就是考从教到现在的这些个 demo 选择题啊。 Bien, será un examen online, es decir, que seguiremos utilizando los mecanismos que podamos tener Ya, en nuestro... Antonio, ¿me dejas un segundo? Bueno, A ver, Fiona, para que se lo digas, ellos necesitarán ordenador con cámara, ¿de acuerdo? Para hacer el examen. Se les va a poner por Google, pero a la vez tendremos Zoom abierto para comprobar y con cámara que cada alumno haga el examen, ¿de acuerdo? Lo digo para que se lo traduzca y se vayan preparando, ¿de acuerdo? vale. gracias, Tomás. Tomás 说学校说就是考试的时候需要大家有电脑带摄像头的，因为他要核实是谁在考，听到了吗？大家？ ¿Vale? Entonces, como será un examen tipo test, en el examen de final de curso, pues será el examen tipo test será de 20 preguntas, este que es un parcial será solo de 10 preguntas. 然后一共是10题选择题啊。 Son 10 preguntas con 3 opciones a escoger una. 3a 1 ¿no? 3选1的10题选择题。 Esto sí me importa que lo traduzcas todos muy bien porque es fundamental, ¿vale? Entonces, para los que tengan grupo de refuerzo, vamos a practicar el test el jueves que viene. Ve traduciendo, que te lo quiero que me traduzcas esto. 然后那个4月2号的时候就是补课的这些同学到时候会做一个那个考前模拟题啊，4月2号的那天。 Pero que en todo caso, para todos los alumnos, hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que llevamos y vamos a repasar también un modelo de tipo test, que será similar, no exactamente igual, al que tendremos la semana que viene. 然后今天就是老师到时候会讲剩下要讲的课，然后再复习一下，就是复习一下所有的考点，再跟大家复习一下，然后也做一些练习题。 ¿Os queda claro esto a todos? 都听到吗？大家？ Sí. Vale, perfecto. Además, me habíais comentado que hay algunos alumnos que no tenían claros sus grupos y sus temas. Yo a lo largo de esta tarde voy a subir en Moodle los grupos que sois y los temas os voy a dar a escoger para que escojáis los temas de aquellos que todavía no han tenido el trabajo en grupo. ¿Vale? ¿Lo de ensayo o en grupo? No, los trabajos en grupos que se hicieron la presentación por clase y que tienen que colgar en el grupo además. 那里老师说还有一些同学跟他反映说，就是那种小组作业，有的同学还不知道说自己的小组作业应该要做哪个嘛。然后他说他今天会把那个传到 Moodle 上去，就大家哪个小组做什么，他都会传上去啊。 Es esto que os estoy poniendo aquí, que espero que veáis. Al menos hasta el grupo cuarto deberíais de ir colgando y luego pues hasta el grupo 6. Pero al menos esto. Ya hay 2 grupos que están colgados. Y los que ya lo han hecho y que me lo vuelvan a dar aquellos que no aparezcan ahora mismo en el foro de Moodle. En el foro de Moodle, de todas maneras, ahora mismo sí tiene mucha carga. Caben todas las presentaciones. 然后现在就是小组作业的 presentation 已经有2个小组已经传了嘛，现在起码老师说应该有4个小组应该是已经传了，还有2个小组还没传的，让他们我们都也传了。都传了吗？你是第几个小组的？ 8个了，应该是。啊？
应该第4组。你是第4组。 Dime. El subdelegado dice que ellos son de grupo 4 y ha subido ya de trabajo. Vale, sí, no he podido comprobarlos esta mañana porque estaba elaborando los test, pero yo ahora lo reviso todo, ¿vale? Y muchísimas gracias. 菲欧娜，哎，就是我们组不知道我们是第几组，也不知道我们组的。老师说他会传上去的。哦，好。 O sea, el profe hoy va a colocar los grupos y el tema asignado de cada grupo. Sí, ¿no? aquellos que no lo hayan subido todavía o que no sepan cuáles son, a no ser que ya lo hayáis decidido vosotros. Pero hay algún alumno que me comentó ya el otro día que tenía alguna duda. Acordaos que esta distribución de grupos se hizo al principio y todo el mundo sabía en principio cuál era su grupo, y me entregasteis un papel incluso con el nombre de los grupos, pero algún alumno me ha comentado que él no recordaba en qué grupo estaba. Entonces, esta distribución por grupos lo voy a subir y a menos que estos grupos que todavía no han hecho el trabajo hayan decidido hacer un tema, yo daré los temas que se puedan tratar y... Sofi, estoy en clase ahora, pero en 1 hora tienes tu reunión, ¿eh? ¿Perdón? Pero es que tiene que poner la mesa, no nos están haciendo el caso. Es que Lady va... ¿Qué pasa? Perdón, que se me ha conectado sin querer, perdón. Ah, perdón, digo, a ver si es que tenía yo una reunión en 1 hora y no me había enterado. No, soy yo, disculpable, perdona, Antonio. Nada, para nada, por favor, demasiado, si estás aquí siempre al pie del cañón. Venga, muchísimas gracias. Venga, 你刚才是谁跟我说向景吗？对我们组的那个小组作业不知道是哪一个。他说一开始好像题目有定嘛，然后没定的话，他说老师会把那个小组分配的名单今天也传上去，然后你看一下，然后他会给你一些 demo，你们可以选择的，你们去挑一个就做就好了。好的，好的，谢谢。没事。Fiona，我有个问题。对。就是那个是传到那个 Moodle 上面，还是传到邮箱里头 ？Moodle 里有个链接 ，Trabajo en grupo， 传到那里边去。但是它那个链接，它那块有一个那个限制文件的大小，它那个只能传小于500 KB 的。发条邮件。Profe, hay un chico que está comentando que en el link donde para subir trabajo de grupo existe un límite de tamaño de documentos, que 50 GB, ¿no? No, pero lo he cambiado ya, entonces vale. Le he puesto el máximo que hay. No, escúchame, he puesto el máximo que hay. Vale. Incluso si pese a esto no pudiera subir, entonces que me lo manden a mí por correo y ya lo colocaré yo en otro lugar. Vale. Que te lo manden por WeTransfer o por Google Documents. En principio, la mayor parte, como son trabajos de simplemente PowerPoint, con el número de máximo que ya he modificado yo, en principio están entrando todos. Pero que si alguno no entrara, que me lo envíen a mí primero. ¿Vale? Que es que no estamos hablando de trabajos con vídeos y con muchísima... No, estamos hablando de PowerPoint. ¿Vale? 刚才谁问我的？就是老师说他已经调了那个大小的那个限制了，然后你试试现在传一下，如果还是不行的话，你就发给他邮箱，好吗 ？OK， 好的。vale. En cualquier cosa, de todas maneras, ya sabéis que yo os he dejado mi dirección de correo, mi WhatsApp, cualquier duda. Yo lo que quiero es que os sintáis como si estuviéramos en clase. Que no tengáis ningún problema, que me lo contestéis con total y me preguntéis con total libertad, ¿vale? Cuéntale esto. Ya, ellos ya lo saben. Bueno, pero que quede claro. 老师说那个如果有什么问题的话，你们就可以给他发邮件了，就是不管有什么问题啊，都可以给他发邮件。Vale. Y después todos o casi todos ya os habéis enterado de que tenéis que hacer lo del resumen del caso práctico. Me habéis entregado ya muchos resúmenes que están bastante bien, los que lo habéis hecho. Y poco a poco los que no lo hayan hecho, que me lo vayan entregando. 还有一个案例分析题啊，就是实际案例分析题的，老师说有些同学已经传了，也都做得很好，还有一些还没传的抓紧，它有一个时间限制，就是这个星期最后下周五之前啊，应该上面都有时间限制的。Y esto es importante porque para el final de curso, ya en la semana que viene haremos también aquí un modelo ya veremos cómo vamos a hacer el examen que será al final de curso con ese caso práctico que será parecido a este que habéis resumido.
Por lo tanto, es importante que todo el mundo lo haga, porque va a ser una preparación para el examen de final de curso. 是传给他邮箱吗？是发他邮箱吗？案例分析吗？ ¿Le comentas esto de que es importante lo de la OMC para...? 案例分析应该不是，应该是那个 Moodle 呀。 Moodle 没有。 está preguntando un chico diciendo que el caso práctico habrá que mandar a su email o a través de Moodle. Me los estáis mandando a través del correo, ¿vale? 你就用邮箱发给老师，把这个案例分析邮箱发给老师。 Vale, ya lo había comentado yo y creo que en las indicaciones que tengo puesto por aquí lo indicaba, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, sí, me lo mandáis como estáis haciendo todos, me lo mandáis por correo. Vale. 用邮箱发给老师啊。 Igualmente por correo los esquemas de los ensayos del ensayo de asignatura, y algunos ya me han entregado el ensayo, el mini ensayo este de 10 páginas, como mucho, y están bastante bien también. Os tengo que decir que están bastante bien. 还有那个每个人选一个课题的那个小论文，最多写10页的那个，也是邮件发给老师就好了啊。 Vale, perfecto. Bueno, pues entonces queda más o menos claro cuál es el trabajo que tenemos que realizar, ¿no? Es importante que ahora pues todos estemos centrados. Como os pregunto siempre, y esto sí quiero que me lo traduzca, estáis todos bien y daros mucho ánimo. 老师希望大家都好好的，然后大家都加油。 ¿Sí? Sí. Vale, vale. Bueno, pues entonces, como lo que me interesa es que de cara al examen que será la semana que viene, el viernes, en nuestra próxima conferencia, voy a dedicar la buena parte de la clase de hoy a resumir aquellos puntos que son más fundamentales de la asignatura, que tenéis que mirar, y hacerlo a través de un modelo de examen similar al que tendremos la semana que viene. No igual, pero similar. Vale. 老师现在就是复习一下，就是考点，然后做一些类似的那个练习题，到时候。 Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir repasando estas preguntas y 这些 para 都算是考 contestar, 题了，类似的。 lo veis todos, ¿no? Tenéis todo el examen delante, ¿no? En la pantalla. 这个考题它会发到 Moodle 上吗？还是不会。Usted va a colocar ese Moodle 上已经有了 ejercicio? Moodle 上 Está colgado ya en Moodle vale. este modelo. 已经传上去了。 Mira, si os vais a la página web de la universidad, espera un segundo. Si os vais a la página web de la universidad, un segundo, ¿eh? Si tecleáis Moodle, os metéis en la página web, ¿vale? De la universidad. Os vais a los temas de la universidad, ¿vale? A los temas de la asignatura. Introducción, estos son todos los temas, que es lo que tendréis que repasar. Vale, al final del todo hay uno que pone modelo prueba test. ¿Lo estáis viendo? Sí. Pues lo abrimos. Y es exactamente lo que os acabo de enseñar. Lo voy a abrir para que lo veáis. Es esto, ¿vale? O sea que todos lo tenéis ya colgado y lo podéis estudiar en casa y trabajar. Pero insisto, el examen no va a ser este. Va a ser parecido y los temas que tenéis que repasar son los temas que se tratan en este test. Porque son los fundamentales, lo que he recogido de lo más importante que hemos visto. Pero no va a ser el test igual. ¿Vale? Coméntaselo. 考试不会是一样的啊，但是就是这些老师出的这些题，就是考点所在，就最重要的那些，就大家要复习的地方，但不会是原题出现啊。Es lo mismo que hicimos con el test anterior en el anterior semestre en la asignatura de Derecho Internacional. Coméntale esto para que tengan claro. Sí, lo he dicho ya. Vale, perfecto. Bien. Entonces, vamos a analizar la primera pregunta y una vez que vamos a ver si estamos de acuerdo o no, vamos a ir a aquella parte del temario que contesta o que puede contestar a esta pregunta. La primera pregunta dice así. El derecho internacional del desarrollo
forma parte del derecho internacional económico, no forma parte del derecho internacional económico al no afectar a la regulación del flujo comercial e inversor, o no forma parte del derecho internacional económico al tratarse de soft law o un derecho que no es muy fuerte y que por lo tanto no es difícil, tiene difícil coactividad. Pero bueno, esto da igual, no voy a explicar ahora lo que es el soft law, lo vimos en su momento, no lo voy a repetir. ¿Le puedes traducir brevemente por si hay alguien que no haya entendido la...? 第一题就是那个国际发展法是什么？给它下个定义。第一个选项，它属于国际经济法的一部分。B 和 C 两个都是说它都不属于国际经济法。第二个选项就是因为它不属于它，因为它没有关系到就是贸易就是贸易的相关规定吧，不影响到它，所以它不在那个国际经济法里边。选哪个？ A. ¿Cuál pensáis que es? A. ¿Alguien más piensa que es la A o no? A. ¿Estáis todos seguros? Claro. Sí, es la A. Muy bien a todos los que me habéis dicho. Forma parte del derecho, del derecho internacional económico. 第一题选 A。 Es decir, la 1 es la A. Y ahora vamos a repasar en qué momento del temario hemos visto esto. Si volvemos de nuevo al curso, esto corresponde a los primeros temas, a la introducción del derecho internacional económico. ¿Vale? Bajamos derecho internacional económico y dentro del derecho internacional económico lo que tenéis que estudiar fundamentalmente es el concepto y este punto de aquí, el contenido, los tres grandes grupos en los cuales se organiza el contenido del derecho internacional económico. Y aquí se dice, ahora se lo traduces, un segundo. Y ahora aquí se dice que hay un derecho internacional del comercio, un derecho privado mercantil y un derecho internacional del desarrollo. Por lo tanto, el derecho internacional del desarrollo forma parte del derecho internacional económico. Por lo tanto, lo que tenéis que mirar por aquí fundamentalmente es esta primera definición, el concepto de derecho internacional económico, y esta segunda, en la cual se expresa los puntos fundamentales del contenido del derecho internacional económico. ¿Vale? Pues si se lo puedes explicar, por favor. 老师说第一个单元就这里边国际经济法里边的就是重点，就刚才他说的上面第一大段那个他打了阴影的，就是国际经济法的定义。下面这三个，这个国际经济法包括哪3点？就这3点：国际贸易法、国际发展法，还有这个国际商法、私立商法、司法。 ¿Vale? Lo tenéis todo claro, ¿no? Lo que tenéis que repasar y la respuesta correcta es la A. 第一题选 A 啊。 Muy bien. Volvemos al tipo test. Por lo tanto, el derecho internacional del desarrollo forma parte del derecho internacional económico. Segunda pregunta. Uno de los siguientes principios nos rigen la Organización Mundial del Comercio. Principio de la nación más favorecida, principio de trato nacional o principio de inaplicabilidad de exenciones fiscales no autorizadas. Tradúceselo, es difícil de traducir la C, ¿eh? Pero bueno, como podamos. Y... 第二个问题。 下面哪一个原则不在那个世界贸易组织里边所规定的，不是它的一个原则之一啊？世贸的一个原则。B 吧。方针。C。Eso es. El principio. 选 C 啊。 Esa es la correcta. La C. Esto de la inaplicabilidad de exenciones fiscales no autorizadas me lo he inventado yo. ¿Vale?
Lo importante aquí es saber que de los principios fundamentales de la Organización Mundial de Comercio está el principio de la nación más favorecida, que lo explicamos muy bien en clase, y el principio de trato nacional. ¿Vale? ¿Se lo puedes comentar? Perdona, ¿sí? Sí, lo que comentaba que esta última, la C, me la he inventado yo. Por lo tanto, como hay que decir, la que no rige, esta no es. Vale. Lo que es importante... sí. Me vais a perdonar porque al jardinero de la urbanización le ha dado por podar árboles y espero que nos llegue el ruido. 老师说第3个选项是他自己自创的，是不是这个正确 Y 答 ya 案。 puestos a pedir perdón por los pelos que llevo, pero como no se puede ir a la peluquería, pues es lo que tengo. Coméntaselo también. 那不是呢，老师说他们外面那个花匠在那个锯树什么的，可能会有噪音啊。然后他们家还有狗，可能比较吵。贝欧娜，第2题是选 C 对吧？第2题选 C 啊。第2题 C 那个选项老师自己 volviendo a la 创的。 pregunta. Uno de los siguientes principios no rige en la Organización Mundial de Comercio, como tiene que ser que no rige. El que no rige es el principio de inaplicabilidad de excepciones fiscales. La respuesta es C. Sí rige el principio de la nación más favorecida y el principio de trato nacional. Y esto es lo fundamental que tenéis que saber, que son principios muy importantes en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. ¿Vale? ¿Dónde vimos esto? Volvemos otra vez a nuestros apuntes. Y en los principios del comercio internacional aparecen los siguientes. Se abre el... Veo para que veáis lo que quiero. Lo fundamental aquí es que estudiéis estos principios que son los más importantes. Principio de nación más favorecida. Y aquí tenéis la explicación. Principio de trato nacional. Y aquí tenéis la explicación. ¿Vale? Hay otros principios, y aquí se habla de que es un comercio más libre, previsible, etcétera, pero lo fundamental está contenido aquí, en comercio sin discriminaciones, principio de trato nacional y principio de nación más favorecida. ¿Se lo puedes comentar, por favor? 就是老师画阴影的那个地方，就是这个世贸的那几个原则，最重要的就是刚才第一个那个 principio nación más favorecida 最惠国待遇原则，还有下面那个 trato nacional 也是国民待遇原则，都是，还有那个非歧视性的那个贸易。 ¿Vale? Estos dos principios son fundamentales. Y por supuesto, lo que se pretende, y esto también lo tenéis que ver, evidentemente, pero solamente tener la idea general de que se trata de un comercio más libre que de una manera gradual y mediante rondas de negociaciones se va liberalizando el comercio internacional. ¿Vale? 然后那个开放自由贸易，就是逐步的开放，通过协商，国家间通过协商，逐步的开放这个自由贸易。 Muy bien. Estas cuestiones son especialmente importantes para vuestra formación. Es decir, estáis dando un máster sobre relaciones económicas y sobre análisis económico internacional y muchos de vosotros os podéis dedicar a empresas de exportación, importación, a negociaciones y este tipo de cuestiones son fundamentales en vuestra formación. Por lo tanto, yo os recomiendo que no solamente lo estudiéis de cara al examen, que es lo más prioritario ahora, evidentemente, pero que también lo tengáis en cuenta como algo fundamental, insisto, en vuestra formación personal y profesional. Bien, continuamos con nuestro test. Siguiente pregunta. Una de las siguientes afirmaciones es falsa. ¿Vale? Primera, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, es heredera de la Organización Internacional del Comercio, OIC, que durante años fue la organización de referencia en el comercio internacional. Esa es la primera. Segunda, la Organización Internacional del Comercio, la OIC, fracasó y fue el GATT, que como sabéis es el Acuerdo General de Tarifas y Comercio, de aranceles y comercio,
el acuerdo que durante años fue referencia en el comercio internacional hasta la creación de la OMC. Y la siguiente es, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, se crea tras los importantes avances de la Ronda Uruguay. Bien, de estas tres hay una que no es verdad, una que es falsa. ¿Se lo puedes traducir? 第三题是选是下面3个选项中哪一个是错的？哪个是错的？ La A. Han dicho A. Vale, es la A, exactamente. Uy. A 是错的啊。 La A es falsa, es mentira. La OMC no es la heredera de la Organización Internacional del Comercio, porque ya vimos cuando dimos la historia de la OMC cómo la Organización Internacional del Comercio fracasó, ni siquiera llegó a poder desarrollarse. Y se siguió durante muchísimo tiempo un acuerdo que iba a ser un acuerdo provisional, que era el GATT, el General Agreement on Tariffs and Trade, que fue el que durante años fue referencia, por eso la B es verdad, hasta que se creó la OMC. Y la C también es verdad, porque la OMC, la Organización Mundial del Comercio, se va a crear tras los avances que suponen la Ronda Uruguay, que fue, como sabéis, la última de las rondas que tienen lugar bajo el GATT. Por lo tanto, respuesta correcta, la afirmación que es falsa es la A. ¿Os queda claro? 第三题选 A 啊。 Bien. Por tanto, ¿cómo podemos estudiar bien esta parte? Volvemos una vez más a nuestro curso y pasamos al punto siguiente, que lo que hice fue yo aquí un link, una URL a la historia y estructura de la Organización Mundial del Comercio. Y aquí tenemos la historia de la Organización Mundial del Comercio. ¿Vale? Y aquí esta parte se explica muy bien, y esto lo tenéis que repasar, los años del GATT, cómo fue el origen, la negociación del GATT, antes del GATT, los intentos que hubo de realizar la Organización Mundial del Comercio, los inicios del comercio, y aquí se explica, si vais pulsando, se explica cómo surge la OMC, cómo surge el GATT, y aquí también se explica cómo en la creación de la OMC fue como consecuencia del intento fallido realizado en 1948 de crear la Organización Internacional del Comercio. Además, también está explicado esto en el grupo que realizó la historia sobre la Organización Mundial del Comercio. ¿Vale? No sé si necesitas que lo traduzca un poco brevemente. 这部分就是世贸组织怎么创立的整个历史过程，就大家看一下，就老师应该也会考一题的，就像这个例题里面怎么考。 ¿Vale? 比如说关贸总协定啊，一开始想要成立一个 OIC， 后来不是失败了嘛，然后一直是由 GATT 就关贸总协定来承担着整个当时就暂代，就类似于世贸这个当时的作用嘛。那后来直到世贸成立嘛，大家看一下。 ¿Vale? 肯定也会考一题啊。 Bien, volvemos al test. Entonces, esta pregunta, por lo tanto, la que es falsa es la A. Sería esta. Pasamos a la 4. Ahora vamos a estudiar, vamos a trabajar, que es otra de las cuestiones que tenemos que saber, la estructura de la Organización Mundial del Comercio. La pregunta 4 dice así. La Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio se reúne asiduamente en representación del Consejo General, que solo se reúne cada 2 años. Es mi perra, se llama Rumba. Os la presento a todas. 后面的狗叫是老师的狗叫 Rumba。 Está formada por embajadores o funcionarios de rango equivalente. Se reúne cada 2 años y es el máximo órgano de la Organización Mundial del Comercio en el que están representados todos los Estados miembros. ¿Cuál es la correcta? 第4题选什么呀？题目问什么？世贸组织部长级会议。
它第一个选项，它代表总理事会，它定期开会，每2年举行一次理事会。第二个选项，它是由各个国家的大使还有相同级别的官员来构成的。然后第三个选项也是每2年举行一次，它是世贸组织的最高机构，然后是所有的成员国都要参加的这个会议。A 吧。对， ¿Cuál es? 选哪个？哦，它代表了所有的。La C， ¿Estáis de acuerdo todos? 我也觉得应该选 C， 好像。它不是所有成员国参与吧？世贸会议不应该成员国参与吗？它是部长级会议啊。Pues sí, es la C. 这是谁啊？ ¿Vale? 第4题选 C 啊。 Vale. ¿Cómo podemos saber esto? Es la C, ¿vale? La conferencia ministerial es el máximo órgano, ahí están representados los ministros, se reúne cada 2 años y están representados todos los Estados miembros. Lo importante es que para contestar esta pregunta tenéis que saber muy bien cuáles son los órganos fundamentales de la Organización Mundial del Comercio. Vamos a volver a mirar dentro de nuestra nuestro Moodle qué es lo que dice nuestros apuntes sobre esta cuestión. Y nos vamos a la siguiente. Ya hemos estudiado la introducción, hemos repasado los principios del comercio internacional, hemos repasado historia, también la estructura está aquí, pero he creado también esta página donde resumo muy bien lo que establece la página de la OMC sobre su propia estructura. Entonces, pulsáis aquí, esta página está muy bien porque lo resume muy bien, lo abrimos. Esperamos que se termine de abrir. Un segundito nada más. Aquí está. Bueno, no sale todavía. Vamos a verlo aquí. Aquí está. Organización Mundial del Comercio, ¿vale? He puesto aquí los puntos fundamentales y esto es importante que lo miréis bien, ¿vale? Aquí hago una muy breve introducción. Todo esto está dentro de la página web que os recomendé, pero lo he resumido aquí de la mejor manera. De lo que es la OMC, donde tiene su sede, que es en Ginebra. El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio en su inicio. El número de miembros con el que tiene. Pero vamos a lo que nos interesa. Actividades. Esto lo veremos luego porque esto va a ser objeto de otra pregunta. Y lo que me interesa ahora es la estructura de la Organización Internacional del Comercio. Y tenemos 2 órganos muy importantes que son la conferencia ministerial. Todo esto también está muy bien explicado en el grupo que realizó, que ya está colgado, el grupo que realizó esta presentación. Está colgado en la página web, en el foro. La conferencia ministerial, que es lo que os pregunto, se reúne cada 2 años. Es el órgano de adopción de decisiones más importante de la OMC, por lo tanto, y en ella están representadas todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, aquí os estoy dando la respuesta. Esta es la respuesta. Si os estudiáis esto, pues tendréis esta respuesta. ¿Vale? Pueden ser países o también puede haber una unión aduanera. Acordaos de cuál es el estatus de la Unión Europea dentro de la Organización Mundial del Comercio. Después, junto a la conferencia ministerial, tenemos el Consejo General, que se reúne en Ginebra. Bueno, el que quiera tener más información sobre la conferencia ministerial, os he puesto aquí un enlace. ¿Vale? Después, junto a la conferencia ministerial, tenemos el Consejo General.
Y el Consejo General se reúne en Ginebra periódicamente para desempeñar las funciones de la Organización Mundial del Comercio. Y este está compuesto, sí, el Consejo General y no la Conferencia Ministerial, por representantes que normalmente son embajadores o funcionarios de rango equivalente. Por eso esta respuesta no se puede aplicar a la Conferencia Ministerial, solo al Consejo General. Y tiene la facultad de actuar en representación de la Conferencia Ministerial, no al revés, no la Conferencia Ministerial en representación del Consejo. Y es la Conferencia Ministerial la que, como hemos dicho, se reúne cada 2 años. Y además el Consejo General se puede reunir como órgano de solución de diferencias, que lo veremos luego en otra de las preguntas, y como órgano de examen de las políticas comerciales. Y el que quiera tener más información, pues se puede ir allí. Si pulsáis aquí, podéis ir a esta página donde con más detalle podéis ir a la página de la organización y os explican con más detalle todo lo que necesitáis saber sobre el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Entonces, volviendo de nuevo al examen. No sé si esto lo han entendido, Fiona, o necesitas algún detalle. No, hago un pequeño resumen, ¿vale? 所以就是第4题是选 C 嘛，然后上面 A、B 2个选项其实都是 Consejo General 的那个对应的那个项目。第4题的 A、B 2个选项都是 Consejo General 才有的东西，但他问反了。Consejo General 是在部长会议下面的那个一个机构，部长级会议是最高的 máximo。¿Vale? Entonces, volvemos de nuevo al tipo test. Podré entenderte mejor. No, esto no es. Volvemos de nuevo al examen tipo test y podemos volver a repasar esto. La Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio se reúne cada 2 años y es el máximo órgano de la Organización Mundial del Comercio y están representados todos los Estados miembros. No es el A porque no se reúne asiduamente, generalmente, y en representación del Consejo General, sino que es al revés. El que se reúne generalmente en representación de la Conferencia Ministerial es el Consejo General. ¿Vale? Y está formada por embajadores o funcionarios de rango equivalente, ya hemos dicho que no. El que está formado por embajadores o funcionarios de rango equivalente es el Consejo General. ¿Vale? No sé si les ha quedado claro esto. Sí, lo he dicho ya. 但是就第2个选项是 Consejo General 的东西，然后第1个选项是他说反了，其实是 Consejo General 是代表的是那个部长级会的反了，反正就记住。第4题选 C 啦。Perdón. Por lo tanto es la C, ¿vale? Se reúne cada 2 años y es el máximo órgano de la ONU. Bien, otra pregunta también muy interesante que se puede contestar siguiendo el mismo documento que os he enseñado antes. Dice, los más de 20 acuerdos comerciales multilaterales bajo el amparo de la Organización Mundial del Comercio regulan, entre otras materias, el comercio de mercancías, GATT, valoración en aduana, normas de origen, facilitación del comercio y comercios de productos agrícolas, el comercio internacional de servicios, GATS, este termina en 2 T's y este termina en TS, el de los servicios, o la C, que son las 2 respuestas anteriores son correctas. A ver cuál pensáis. Cuando quieras. 第5题选什么呀？第5题问什么？问了在世贸底下的那么多个将近有20多条的多边的贸易协定，对下面哪些方面、哪些事项做了规定？第一个 A 选项就是贸易方面的，商品贸易的，比如说海关呀、那个房地产呀、农贸啊这些。第2个选项是对国际服务贸易方面也做了规范。第3个选项说上面2个都是对的。Sí. Sí. Sí. Pensáis todos que la C, exacto. Esta es muy importante, esta pregunta, porque evidentemente tanto el comercio de mercancías como el comercio de servicios forman parte de la OMC. De hecho, esta es una de las grandes novedades de la OMC que va más allá del comercio de mercancías, ¿vale? Esto, si volvemos al mismo documento que estábamos viendo anteriormente,
este documento que habíamos visto aquí, en el que explicaba yo la conferencia ministerial y demás, también se explica esto, ¿vale? Que es muy importante, es decir, cómo bajo el amparo de la Organización Mundial del Comercio se regulan otra serie de materias. El comercio de mercancías, el GATT, que es el que ya hemos visto, pero también comercio internacional de servicios, el GATS, ¿vale? Y tenéis que añadir que también hay una serie de normas técnicas y fitosanitarias, los acuerdos TBT, acuerdos SPS. Hay un procedimiento de defensa comercial con medidas antidumping, antisubvención, salvaguardias que se van a añadir también a la Organización Mundial del Comercio y van a incrementar su complejidad y su riqueza. Y también, y esto es importante, la defensa, que es otra de las novedades, de la propiedad intelectual en el ámbito del comercio, que se denomina ARPIC, aspectos de la propiedad intelectual en el comercio. Por lo tanto, este cuadro de aquí es importante que todos lo repaséis bien porque es muy importante. Tanto 老师标黄的那个哦，很重要，很可能他到时候这个题目就换掉了，他就不问说是不是商贸的、商品服务的，可能他会问一下最后面那个 ADPIC 啦，就是那个这个叫什么呀？哎妈，我说错了，那叫什么？Ay, no me sale la palabra. ¿Cuál, perdona? Es que de repente no me sale la palabra, o sea, la de intelectual. Ah, intelectual. Bueno, pues es que fundamentalmente se refiere pues a las patentes, a los derechos de autor y a todo esto. Pues lo comentas. 品牌那个著作权啊、商标权啊那些。 Vale. Y después, bueno, pues lo fundamental, aquí hay muchas cosas, pero estas dos en concreto las tenéis que saber muy bien. La que vimos en la pregunta anterior, es decir, la estructura de la Organización Mundial del Comercio, a la que también se pueden añadir los comités y el director general, que lo explico más abajo, esto también es interesante. Y esta parte que corresponde a la pregunta que acabamos de ver, que es esta, ¿no? Es decir, cuáles son los acuerdos de los cuales fundamentales en los cuales está compuesto la Organización Mundial del Comercio. Volvemos una vez más a el examen. Yo creo que estamos viendo una manera muy interesante de hacer el repaso de toda la asignatura. A través de estas preguntas estamos yendo a los distintos temas y estoy señalando de esos temas aquello que es fundamental, aquello que desde luego todos tenéis que conocer muy bien. Volvemos a la asignatura. Y volvemos al test, que es este. Un momentito que se tiene que abrir. Ya. Entonces, y repito, la pregunta 5, la respuesta correcta es la C. Las dos respuestas anteriores son correctas porque tanto el GATT como el GATS forman parte de las materias recogidas en la Organización Mundial del Comercio, en los acuerdos multilaterales al amparo de la Organización Mundial del Comercio. Siguiente pregunta también especialmente interesante. La pregunta número 6. Desde el punto de vista de la Organización Mundial del Comercio, ¿el derecho interno prima sobre el derecho de la Organización Mundial del Comercio? ¿El derecho interno está en pie de igualdad con el derecho de la Organización Mundial del Comercio? ¿O el derecho interno ha de respetar el derecho de la Organización Mundial del Comercio? A ver cuál pensáis que es. ¿Me puedes traducir, Luciana? 第六题也是挺重要的，应该也会考。老师说问，就是从世贸的角度来看 ，A 就是每个国家的国内法应该是在这个世贸组织法之上的。第二个选项，国内法和世贸组织的法律都是处于一个平等的地位。第三，每个国家国内的法律应该尊重这个世贸组织的相关条款。选哪个？ C. 我也觉得选 C。 Uno ha dicho el C, ¿quién más lo piensa? Yo C también.
Vale, sí, esta pregunta es muy evidente porque, pero me parecía que era especialmente importante porque además también nos sirve para repasar cosas de la asignatura anterior. Es decir, el derecho internacional ha de ser respetado por el derecho interno y el derecho de la Organización Mundial del Comercio ha de ser respetado por el derecho interno. Los pactos están para ser cumplidos, pacta sunt servanda. Si unos estados han acordado someterse a la regulación de la Organización Mundial del Comercio, pues tienen que respetar, siendo estados miembros, tienen que respetar lo establecido por la Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Para aquellos que no lo tuvieran tan claro, nos tenemos que volver a ir de nuevo a nuestro curso y estamos viendo, como veis, estamos haciendo un repaso a todo lo fundamental que hemos visto y nos tenemos que ir a las relaciones del derecho de la Organización Mundial del Comercio y el derecho interno. Si nos vamos a estas relaciones entre el derecho de la Organización Mundial del Comercio y el derecho interno, tenemos las respuestas del principio, que es lo fundamental que quiero que tengáis todo claro de esta materia. Y está aquí contenida y es muy clara. Desde el punto de vista de la Organización Mundial del Comercio, la relación es sencilla. El ordenamiento jurídico internacional prevalece necesariamente sobre el derecho interno. Es una tesis bien consolidada, es una cuestión de lógica. El derecho internacional solo puede asumir un papel estabilizador del orden global si prima sobre las reglas particulares y locales. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que el derecho de la OMC tiene que prevalecer sobre el derecho interno. ¿Vale? Es lo que tenéis que tener muy claro. Si se lo quieres comentar o... Sí. 这个老师画阴影那个地方，就是每个国家的那个国内的那个相关法规跟国际贸易的相关法规的哪个比较重要，哪个要遵循哪个，就是反正大家记得，就是世贸组织的条款一定是优于每个国家国内的各自相关条款就对了。然后可能他会用到单词，可能就比如说那个 prevalecer 就是优于优先的那个，可能就是那个用那个词，或者是用那个老师用那个词里面就像第6题里面那个选项 C 里面是 respectar 是遵守尊重的意思，也是一样的。 Queda claro, ¿no? Bien, por lo tanto, volviendo de nuevo al examen, y esta pregunta es especialmente importante, y no la podéis fallar, por favor, porque es una pregunta que corresponde a esta asignatura, corresponde a la asignatura anterior, cualquier cuestión de jerarquía debe de quedar muy clara, o cualquier cuestión de primacía debe quedar muy clara en este sentido, por favor, que creo que he insistido mucho tanto en esta asignatura como en la asignatura anterior. Desde el punto de vista del OMC, por lo tanto, el derecho interno, la C, ha de respetar el derecho de la Organización Mundial del Comercio. ¿Vale? Bien, segunda pregunta, y ahora ya nos estamos adentrando en el ámbito de las cuestiones relativas a la solución de diferencias en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Bien, la pregunta es la siguiente, pregunta número 7. Los grupos especiales de expertos encargados de examinar las diferencias en el seno de la Organización Mundial del Comercio, A, son nombrados exclusivamente por el órgano de solución de diferencias, que es el Consejo General bajo otra forma, integrado por todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio. Son nombrados tanto por el órgano de solución de diferencias como por la conferencia ministerial, o son nombrados por la conferencia ministerial. A ver cuál pensáis que es. 第七题选什么？第七题就是 A 吧。¿Lo hace falta que lo traduzcas o ya lo han cogido? 我要翻译一下嘛。 Tradúcelo porque no sé si todo el mundo lo ha entendido. 第七题的问题就是世贸里边负责就是审查这些争端的他们这个专家这个特殊小组，它怎么构成的？第一个选项就是，他
它是由这个解决争议小组来命名的，来专门命名的，由世贸组织的成员所构成的，由成员国来构成的。第二个，他们由解决争端这个机构和部长级会议共同来任命的这个专家特别小组啊。第三，他们是由部长级会议来任命的，你选哪个？ Entonces la respuesta es A. eso es, la A, ¿vale? 选 A 啊。 Son nombrados exclusivamente por el órgano de solución de diferencias, el Consejo General bajo otra forma, integrados por todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio, ¿vale? Esto lo vimos también, esto está colgado, estoy repasando los aspectos más esenciales de la asignatura, ¿eh? Volvemos a, para el que no la tenga tan claro, volvemos a repasar dónde estaba esto. Podré entenderte mejor. Y volvemos una vez más a Moodle, volvemos a nuestro temario y acordaos de este PDF que os di con la solución de diferencias que estaba muy bien estructurado. En él se establecen una serie de principios como son la equidad, la eficacia, la aceptabilidad mutua y se explica cómo funciona la resolución de controversias. Estos párrafos de aquí son fundamentales. Esto que os estoy señalando yo ahora mismo. Esto díselo, por favor, Fiona. 老师，现在画蓝线的这个英语的这个地方就是非常重要，大家都要看一下，考点也都在这儿。 Esto lo tenéis que saber todos, ¿eh? Este primer párrafo, estos dos párrafos y este último párrafo. Sabiendo esto, sabéis lo esencial y los principios fundamentales del procedimiento de resolución de diferencias. Bien, sí. Pues para responder a la pregunta que os he hecho, tenéis que ir aquí. 像刚才第7题的考点就在老师现在画标的那个地方。 Y aquí vais a ver cómo se dice que la solución de diferencias es de la competencia del órgano de solución de diferencias, que es el Consejo General bajo otra forma. Acordaos que cuando hablamos del Consejo General dijimos que una de las formas en la que podría presentarse es la de órgano de solución de diferencias como una expresión más del Consejo General. Bien. Y está integrado, como todo Consejo General, por todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio. Y el órgano, y esta es la respuesta a la pregunta, el órgano de solución de diferencias tiene la facultad exclusiva de establecer grupos especiales de expertos para que se examine la diferencia y aceptar o rechazar las conclusiones de dichos grupos especiales o los resultados de las apelaciones. En otras palabras, que solamente el órgano de solución de diferencias puede establecer los grupos especiales de expertos, ¿vale? Que es exactamente lo que se decía en el examen test que tenemos aquí y que decía: los grupos especiales de expertos encargados de examinar la diferencia en el seno de la OMC son nombrados exclusivamente por el órgano de solución de diferencias, el Consejo General bajo otra forma, integrado por todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio. ¿Queda esto claro entonces? 第7个问题就是记着，就是他这个专家特别小组啊，只能是由这个解决争议纠纷这个机构来独家命名的，就记住这个就行。 Vale. Bien, pasamos a la siguiente. Esta también está relacionada con el informe del Grupo Especial de Expertos para la solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. El informe del Grupo Especial de Expertos para la solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. A. Puede ser rechazado por el órgano de solución de diferencias por mayoría de sus miembros. B. Puede ser rechazado por el órgano de solución de diferencias, pero solo por consenso. Y C. No puede ser rechazado por el órgano de solución de diferencias en ningún caso. ¿Cuál es? B. 选什么？ 第二个呀。 Vale, de todas maneras tradúcelo, porque
第8题的问题问什么呀？就是说这个特别小组这个解决争议的这个专家组他们这个的报告是什么样的 ？A 它可以被多数的这些成员国所拒绝，就是说可以我拒绝执行你这个报告。第二个是说它可以拒绝的，但是前提条件是必须要协商一致，就全部人都一致都同意了才可以说拒绝。第3就是这个是任何情况下都不可以被拒绝的。Y la respuesta es la... 选哪个？ La B, vale. ¿Los demás estáis de acuerdo? Bueno, pues sí, es la B. Puede ser rechazado por el órgano de solución de diferencias, pero solo por consenso, por lo cual hace muy difícil que realmente el órgano de solución de diferencias pueda rechazar el informe del grupo especial, porque requiere del consenso de todos los miembros. ¿Entonces lo puedes traducir, Fiona? sí. 给第8题是选 B 啊，就是说可以被拒绝的，就是前提就是要大家协商一致，全部都同意了就可以拒绝。Sí. ¿Dónde está esto? Pues volvemos de nuevo al mismo documento que estábamos señalando antes. Que es este. Y de nuevo esto se encuentra en aquellos 4 primeros párrafos que os he dicho que son fundamentales. Estos 4 párrafos, en concreto este. Especialmente, el grupo especial ayuda al órgano de solución de diferencias a dictar resoluciones o hacer recomendaciones. Pero como su informe únicamente puede ser rechazado por consenso en el órgano de solución de diferencias, es difícil revocar sus conclusiones. Dichas conclusiones deben basarse en los acuerdos de miembros. Es decir, el informe, aquí es donde está, el informe únicamente puede ser rechazado por consenso en el órgano de solución de diferencias. Por lo tanto, insisto, cuando os miréis y os estudiéis este PDF, esta hoja, evidentemente la leéis toda, pero esta parte me interesa especialmente. Porque es una parte muy importante donde se condensa lo fundamental del proceso. Y si acaso le podéis añadir, aquí está evidentemente todo explicado con mucho más detalle, y le podéis añadir una referencia al estudio a las apelaciones que se dan como una posibilidad, ¿vale? Si os sabéis esto, sabéis lo fundamental que quiero que sepáis sobre el procedimiento de resolución de diferencias. ¿Lo puedes comentar esto, Fiona? 是 Que añaden también este tema. 就是老师那个上述的那个地方，那个也是要看一下啊。刚才跟那个解决争端那个争议报告、专家组报告的那个，就是都一样，也都看一下。Muy bien. Pues volvemos de nuevo a nuestro examen, a nuestro modelo de examen. Y repito, el informe del Grupo Especial de Expertos para la Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio puede ser rechazado por el órgano de solución de diferencias, pero solo por consenso. Esta es la respuesta a la 8, la B. Pregunta número 9. Una de las siguientes afirmaciones es correcta. Una sola es correcta. Perdón. Sí, está bien. Los APRIs son acuerdos bilaterales, pero no recíprocos de promoción y protección de inversiones internacionales. La A. La B. Los APRIs suelen contener disposiciones y cláusulas relativas al principio de trato nacional. La C. Los APRIs no, cuidado con esto, no suelen contener disposiciones y cláusulas relativas al carácter justo de las expropiaciones a inversores internacionales. ¿Lo podrás traducir? ¿Es un poco más técnico esto? 第9题问题是上面这几个选项里哪一个是正确的呀？第一个选项这个 APRI 是一个双边协定，
但是呢，它不是一个保护国际投资的一个对等的协定、平等的协定，就是它可能是双边性，但可能存在不平等的相对应的条约吧。第二个选项是在这个协定里边，通常都包含了跟这个国民待遇原则有关的一些条款和规定。第三个是说，这个 ABLI 呢，通常不包括就是国际间就是向国际投资者征收的一些相关的条款。就像昨天上课有说了，就是你在那边投资，你就在另外一个国家投资了一个别墅啦，然后这个国家说他们要把你这个别墅征用了，因为他们要建铁路，这个铁路刚好打到你这个别墅呢，他把你的别墅拆掉，就是这个公平性的征用原则。选哪个？说哪个是正确的？ B. ¿Cuál pensáis que es? B. La que es correcta. B. Perdona, no he escuchado. B. Han dicho. Unos dicen B y otros dicen C. Vale. B. La correcta es la B. Los APRI suelen contener disposiciones y cláusulas relativos al principio de trato nacional. Ahora os explico por qué cada una y os explico dónde poder encontrar. Primera, dice, los APRI son acuerdos bilaterales, pero no recíprocos de promoción y protección de inversiones internacionales. Esta no es correcta, obviamente, porque dice no recíprocos. Y APRI, por su propia definición, es acuerdo de promoción y protección recíproca de inversión. Con esto de recíproca es lo que os explicaba el otro día. Si hay un acuerdo entre España y Argelia, y España tiene, yo soy un inversor español y me voy a Argelia, me tengo que someter como inversor español que va a Argelia a las normas del acuerdo, y si el Estado argelino no cumple con esas normas, pues yo puedo denunciar al Estado argelino dentro del marco normativo de estos acuerdos. Pero al ser recíproco, si un inversor argelino quiere realizar una inversión en España, también el Estado español se tendrá que someter a las normas de la APRI y podrá demandar, si no cumple el Estado español, el inversor argelino podrá demandar a España. No sé si esto lo puedes traducir, Fiona. 就是说，就是这个，就是昨天上课的那个讲的，就是昨天上课，就是这个国际投资法的那个金融投资法，这个就是它必须是平等的，它是双边的，也是平等的，也是对等的一个条约。就是假设，比如说我们在中国人去西班牙投资，然后呢，中国的公司呢有权向西班牙政府要求，你必须提供给我中国公司相等同于他们本国公司相同的条件、相同的待遇，就是这个 reciprocal 的意思，就是对等的、同等。¿Vale? Después, ¿los APRI suelen contener disposiciones y cláusulas relativas al principio del trato nacional? Sí. El trato nacional es uno de los elementos que con mayor frecuencia y de una manera casi generalizada, podemos decir generalizada, se da en estos acuerdos de promoción y protección recíproca de inversión. C. Los APRI no suelen contener disposiciones y cláusulas, aquí la cuestión está en el no suelen contener disposiciones y cláusulas relativas al carácter justo de las expropiaciones. Sí las suelen tener. Es decir, uno de los grandes problemas que tienen los inversores internacionales es que le puedan expropiar una empresa o una finca donde haya realizado una inversión. Y ante esta situación, pues suelen contener una serie de cláusulas. ¿Vale? ¿Lo quieres explicar o crees que no? 第九题这个 C 选项，如果他那个第三个单词 no 没有掉了，它就是对的了。但是他因为写了个 no， 所以错的了。就是说，这个国际投资法这个也是要包括这个合法、公平征收这个原则的和条款的。所以第九题是选 B， 如果 C 没有 no 的话，也是对的。Bien, entonces vamos a ver qué cosas tenéis que repasar de la asignatura importantes relativas a las inversiones. Esto lo estuvimos viendo con el grupo de refuerzo ayer y se volvió a comentar se volvió a repasar brevemente en la clase anterior y en la otra. Entonces, nos vamos una vez más
a Moodle, nos vamos al temario y ya nos estamos dentro del ámbito del derecho de las inversiones internacionales. Y dentro del ámbito de las inversiones internacionales, vamos a esperar para que se abra el documento, hay que esperar unos segundos. Dentro de este ámbito de las inversiones internacionales, vamos a ver cómo... A ver, que no termina de abrirse. Ahora. Vamos a ver cómo es muy importante estos principios. Aquí tenemos el concepto de inversión internacional, que dije que era muy importante, como hay una serie de tratados bilaterales, y los tratados bilaterales, los más importantes son estos aquí. ¿Vale? Y os expongo aquí más adelante lo que son los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversión. Entonces, ya veis ya en este primer párrafo cómo hablamos de tratados bilaterales de naturaleza recíproca, que van a proteger no solamente a las inversiones realizadas por los inversores de cada Estado parte en el territorio o sea, no solamente a los inversores de un Estado parte en el territorio del otro, sino los inversores del otro en el territorio del uno. Por eso se dice de cada Estado parte. Por eso, por lo tanto, es recíproco. Son unas leyes, de alguna manera, son unas leyes simétricas tanto para los nacionales de un Estado como para otro, y los tienen que, y también para los Estados, los dos Estados que forman parte del acuerdo bilateral. Por lo tanto, la primera pregunta no era, la primera respuesta, la A, no era correcta, puesto que estamos hablando de tratados de naturaleza, insisto una vez más, recíproca. La segunda, ¿cuál es el contenido habitual? Y una de las que ponía era el tratamiento nacional. Bueno, pues este principio de no discriminación con el tratamiento nacional y con el tratamiento de la nación más favorecida es fundamental. Y por lo tanto, la respuesta correcta era la B. ¿Qué quiere decir tratamiento nacional? Quiere decir que si yo invierto en Argelia, a mí se me ha de tratar exactamente igual como inversor extranjero que si fuera un inversor argelino, que si fuera un inversor nacional de Argelia. A ver si le puedes traducir esto, Fiona. 这个老师标的鼠标那个 no discriminación 的意思是歧视的嘛，歧视性的，所以后面包含两点，一个是这个 tratamiento nacional， 就是 trato nacional， 就是平等就是那个国民待遇，就是说怎么说呢？就是比如说我们外国投资者到西班牙来投资，就是西班牙政府要把我们外来的投资者视作跟他们西班牙人国民同等的一个待遇，就是这个国民待遇。 Muy bien. Y después, otra de las cuestiones que son habituales, y aquí lo pongo, son las medidas de expropiación, nacionalización u otras, cuyos efectos sean similares a la expropiación y que solo podrán adoptarse de manera no discriminatoria por razones de interés público y mediante el pago de una indemnización que ha de ser pronta, adecuada y efectiva. Por lo tanto, sí es habitual las medidas respecto a una justa, a una adecuada expropiación o nacionalización. 这一点，这下面那一点就是说，就是刚才我举的那个例子，老师说的就是那个征用嘛。就假如说咱们我在西班牙去投资，然后我们中国人我在那里我买了一个那个别墅，然后他们这西班牙就说国政府说我要征用你的别墅，就他没有办法，无理由的就说我要征用就征用你了，那前提就是有一个条件，必须说是合法的、合理的一个条件，然后要给我相应的赔偿，那就不能说把我的房子拿走了就拿走了，他们得给我一个就是合理的解释合理的赔偿才可以征用。 Muy bien. Por lo tanto, si volvemos al modelo de tipo test y la volvemos a repasar, la correcta es, una de las siguientes afirmaciones es correcta, los APRIs suelen contener disposiciones y cláusulas relativos al principio de trato nacional. No es correcta la A porque dice que son no recíprocos y no es correcta la C porque dice que no suelen contener disposiciones relativas a las expropiaciones, cuando sí suelen contener. Bien, por lo tanto, repito, la 9 es la B. Los APRIs suelen contener disposiciones y cláusulas relativas al principio de trato nacional. Y ya pasamos a la última de las preguntas y a otro
de los temas que hemos tratado, que es el tema del sistema financiero y en concreto del sistema del Fondo Monetario Internacional. Y la pregunta que hago es la siguiente. Pregunta número 10. El sistema de voto en el Fondo Monetario Internacional A. ¿Es un sistema de votación ponderado en función de la cuota aportada por cada país? ¿Es expresión del principio de igualdad de todos los Estados miembros? ¿A cada Estado le corresponde un voto? O la C, ninguna de las anteriores es correcta, ya que en el Fondo Monetario Internacional las decisiones se toman por consenso. ¿Cuál es? 第十题的那个，第十题问题是什么呀？第十题说，这个国际货币基金组织他们的投票系统是怎么来运作的呀？第一个，它是一个加权投票系统，就是说它取决于每个国家它相有的配额。第二个是说它是这个所有成员国平等原则的一个体现，它就是说每个成员国就是有一票，就是投票权。第三个选项说上面两个都是错的，因为呢，在这个国际货币基金组织里边，他们的所有的决策呢都是要统一协商而定的，是哪个 Muy bien. ¿Cuál pensáis que es? B. Unos dicen la A, otros dicen cuál es la otra que no han entendido si era B o C. B. B. ¿Cuál pensáis que es? Vale. El próximo día, si queréis, puedo también incluir, porque también se puede incluir en este sistema una especie de encuesta para ver qué es lo que cada uno pone, ¿no? Pero bueno, para no liarnos hoy, la correcta es la A. Lo siento porque muchos pueden pensar que sería más justo si cada estado tuviera un voto. Pero aquí los que pagan más, los que aportan más cuotas al Fondo Monetario Internacional, su voto vale más. ¿Vale? Como es un fondo, el que aporta más a ese fondo es el que tiene un mayor valor en el voto ponderado. ¿Lo puede traducir, por favor, Fiona? 对，就是说，就是谁，就是说白了，就是谁出的钱多，谁就表决权比较大呗。 ¿Vale? Entonces, vamos a ver dónde está esto explicado. Esto lo vimos la semana anterior. Esto volvemos de nuevo a Moodle, volvemos de nuevo a nuestro temario, a todo lo que tenemos colgado, y nos vamos a Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional. Acordaos de esta hoja que dimos, que estaba bastante bien. Acordaos que os dije que os leyerais todo el origen de los acuerdos de Bretton Woods, que era importante, pero quería que principalmente os centrarais en el estudio de los fines y evolución del Fondo Monetario Internacional y en la estructura y en el sistema de voto. Eso es lo que tenéis que estudiar muy bien. Esto explícaselo, por favor, Fiona, que quiero decir. 这个文档大家有吗？ Fines, estructura y sistema de voto. ¿Vale? 就是说这个国际货币组织的那个作用，它的发展，还有它的那个，就老师划线的那个地方，就是大家要看的啊。 Muy bien. Entonces, el Fondo Monetario Internacional pues surge como un supervisor. Esta era una de las finalidades que dijimos del Sistema Monetario Internacional. También otra de las funciones fundamentales del Fondo Monetario Internacional es la concesión de préstamos, que lo vimos el otro día. Y también tiene una función que es la de facilitar a los bancos centrales asistencia técnica y capacitación. Estas son las tres funciones fundamentales del Fondo Monetario Internacional. 国际货币组织的那个用途啊，它的作用有3点，就老师一直在画阴影的那3点，记一下。Y después tenemos que tenéis que estudiar muy bien la estructura y organización del Fondo Monetario Internacional. Tenéis que saber quiénes forman el Fondo Monetario Internacional, cómo está estructurado, que hay una junta de gobernadores con un gobernador por cada estado miembro, que hay un comité monetario y financiero,
que hay un directorio ejecutivo que se reúne 3 veces. Esta estructura la tenéis que estudiar muy bien. Explícale porque 然后这个体系也是，这个国际货币组织的那个体系也是，也要看一下它有什么构成呢？有什么组织机构？ Acordaos que también esto se va a tratar en uno de los grupos y además os dije que lo podéis mirar muy bien y os di la página web donde podéis encontrar todo esto, que también estaba traducido al chino del Fondo Monetario Internacional. Coméntaselo, por favor. 这个好像也是一个老师给出的一个小组可以做的一个作业的一个范围嘛。有的小组可以，比如说选择做这个国际货币组织的那个。这是我们所。啊，你们做了，Muy bien. Es el vuestro, ¿no? Vale, bien. Ya, yo estoy ya empezando a aprender chino ya, ¿eh? Yo ya os cojo. No sé cómo lo hago, pero yo ya hasta me entero de cosas. Yo estoy ya... Bien. Muy bien. Y entonces, a ver, esto es la parte otra que también es muy importante, que es cómo se hace el voto. Entonces, tenemos por una parte cómo... y se explica aquí en ese parafito, está muy claro. A diferencia de algunos organismos internacionales cuyo sistema de votación sigue el principio de un país, un voto, por ejemplo, el de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el Fondo Monetario Internacional se utiliza un sistema de votación ponderado. Cuanto mayor es la cuota de un país en el Fondo Monetario Internacional, más votos tiene. ¿Por qué? Porque los recursos del Fondo Monetario Internacional proceden, aparte de que puedan pedir préstamos, de la suscripción de cuotas capital que pagan los países miembros cuando ingresan en el Fondo Monetario Internacional. Las cuotas de un país determinan la magnitud de la financiación que puede recibir el Fondo Monetario Internacional y el número de votos. ¿Lo has cogido, Fiona? Sí. Pues más o menos, fundamentalmente que es lo que dice el examen. 就老师现在画阴影的那两段，就是这个第10题的问题，就是像其他的一些组织吧，他们都是基本上就是一个国家一票嘛，像说联合国这种的，就一个国家一票，平等原则嘛。但是这是国际货币组织体系里边就是不是的，就是因为每个国家加入这个组织的时候，他们好像就是有，反正你这样就相当于交会费一样的吧，你交的钱多，你就话语权就比较大。 Muy bien, bueno, pues ya con esto terminamos este modelo de examen que os he propuesto. Y nos ha servido porque gracias a este modelo de examen hemos repasado lo fundamental de todo lo que hemos visto. Lo más importante de lo que hemos visto es esto, es saber el concepto de... Bueno, tradúcemelo, por favor. Sí. Sí, sí. Entonces, es saber cuál es el concepto del derecho internacional, cuáles son los principios de la Organización Mundial del Comercio, saber cómo se crea la Organización Mundial del Comercio. Es decir, todas estas cuestiones que hemos ido viendo nos sirve para repasar lo esencial de lo que llevamos visto de la asignatura. 就老师刚才给我们看的它这个10个问题吧，就基本上就是从我们开学到现在所有的考点中的重点了，就基本上就是这些，然后这些都会了，就基本上考试就都能过了，就是都要看一下。Y por favor, el examen de la semana que viene será este mismo sistema, es decir, habrá 10 preguntas, habrá 3 preguntas a escoger una y los temas serán estos, pero por favor no va a ser el examen exactamente igual, no vayáis a ver las preguntas 6 y vayáis a poner la C, porque no va a ser así, ¿vale? 就不会是原题出现啊，但是考点就是这10个点啊，然后就这10个点，刚才老师有画阴影的、画横线的，大家都回去看一下。他可能比如说考试问题变一变啊，选项变一变啊，就是万变不离其中嘛，就是这几个考点。Fiona， 那个考试会翻译吗？考试应该不翻译吧？不知道哎。好的。应该好像没有吧。¿Alguna duda? Que la chica está preguntando que si en examen habrá traducción o no. Bueno, no lo sé. Yo no, el examen lo va a realizar Tomás y lo va a colgar. No sé si está Tomás por aquí ahora mismo o no.
Después yo en todo caso lo diré. Yo en principio creo que no, pero intentaré que las preguntas sean muy claritas, muy claritas. Y en todo caso, aunque no se vaya a dejar, porque eso se tiene que mirar, se os tiene que poder ver que no estáis copiando, hombre, yo no tendría inconveniente en que usarais un diccionario, ¿vale? De todas maneras, vamos a preguntar si existe la opción de que puedas hacer una traducción. Pero vamos, en principio yo creo que a estas alturas y después de todo lo que hemos visto, yo creo que el examen se va a poder entender. ，¿vale？ 老师说他估计可能应该是没有，但是他可能到时候问一下，因为到时候他说就是今天做了一下这题目，基本上考试也就差不多是这个类型的，就题目他也都跟大家说了嘛，就可能没有啊，但是看情况吧。Yo de todas formas hablaré con Tomás y hablaré con Ignacio y esto comenta Fiona para que en caso de que haya cualquier problema, que por mi parte desde luego que no haya nadie que no conteste bien una pregunta por un problema de idioma. 他说老师会跟系主任他们商量一下，去问一下啊，就是到时候就尽量不希望就有同学就是考试不会考是因为语言的问题说考不会，就是尽量避免这种情况。到时候如果大家看题目说看不懂了，到时候再跟老师临时要求吧，好吧。 Vale, entonces ya hablaré yo esta semana para ver qué sistema ponemos para que el idioma no sea una dificultad. Vale. Entonces, bueno, esto respecto a esta cuestión. Antes de terminar la clase, que nos quedan 10 minutos todavía, sí me gustaría avanzar un poco en el tema porque sí me gustaría dejar al menos estructurado la cuestión de lo que teníamos que tener terminado para hoy, que es todo el tema del sistema financiero internacional. Ya hemos visto, bueno, antes de que se me olvide esto, sí quiero irme un momentito al foro para que veáis todos los casos, perdón, todas las presentaciones que están ya subidas al foro. Si os vais al foro. Tenemos todos estos grupos. Tenemos el trabajo de la OMC, la estructura orgánica, trabajo de la OMC, solución de controversias. Tenemos el trabajo del grupo de Fondo Monetario Internacional, que es el que me habéis dicho que habéis colgado, y que ya le voy a echar yo bien un vistazo ahora. Y tenemos una nueva noticia que, por favor, todo el mundo se tiene que leer. Como veis, aquí estamos trabajando de tal manera que esto es prácticamente igual que si tuviéramos clases presenciales. Estamos haciendo lo mismo. Esta noticia se la tiene que leer todo el mundo. Voy a esperar un momentito para que salga. Y es una referencia, me parece muy interesante, al G20, que es una de las cosas que quiero explicar ahora brevemente, y al coronavirus. Por lo tanto, es muy importante lo que se está adoptando desde el punto de vista del G20 con respecto al coronavirus. Por favor, leed la noticia porque es de especial interés, ¿vale? Está muy bien llevada. Y quiero aprovechar, y esto sí que quiero que me lo traduzca Fiona, de daros la enhorabuena por cómo estáis reaccionando ante esta situación y cómo estamos manteniendo las clases a pesar de estar dando las clases online. Hoy tenemos a 28 personas, que es bastante, y me siguen llegando noticias, siguen llegando el trabajo en grupo, me siguen llegando ensayos, sigo manteniendo el contacto con los que tienen que hacer el trabajo del máster, el fin de máster, y en ese sentido sí os quiero dar las gracias y dar la enhorabuena. Y esto quiero que me lo traduzca especialmente bien, Fiona. Vale. 老师说，就是因为咱们现在不是都因为这个疫情嘛，也没法去上课，都在上网课，然后就是大家都是努力呀，老师也特别感谢啊，就是继续做作业呀，大家长作业、长作业、长论文、长论文，就是
就大家都挺好的，老师说非常感谢大家，就没有放弃他的课，就还在一直上着。 Muy bien. Después, otra cuestión. ¿Hay alguna duda o...? No. Vale. Me falta el grupo que creo que incluso me lo llegaron a enviar, pero yo no lo encuentro. Y por favor que lo cuelguen aquí o que me lo envíen a mí, el grupo que hizo el trabajo sobre la OMC, la historia de la OMC. 老师说哪个小组是做那个世贸的那个历史的那个，做世贸组织历史的那个发展历史的那个部分那个小组，老师找不着这个组的作业了，就这个能不能发给老师一下，或者再传到这上面去 ，Moodle 上去。Vale, ese grupo me falta. ¿Hay alguien del grupo que ha hecho la historia? Yo. Vale, ¿me lo puedes colgar hoy lo podéis colgar aquí en el foro o si no se puede colgar, enviármelo a mí? 他说你看看能不能传到这个 Moodle 这个里边去，如果传不了的话，你就发邮件发给老师一下啊。因为他那个 Moodle 里面有2个那个传作业的东西，它第一个是16 MB 的，它第二个它就又成500 KB 了。 dice chico que existe 2 links donde para subir el trabajo, pero dice que hay un link lleva un límite de 500 GB y otro de 700 y pico. Sí, pero insisto en que yo he subido, mira, para que lo veáis. 你现在看一下老师在哪传啊？ Lo he cambiado, pero si aún así no pueden mandarlo, que me lo envíen a mí por correo y yo lo subo. ¿Vale? Pero de todas maneras, para que lo veáis, he cambiado bueno, es que ahora tendría que hacer todo como tengo esto aquí no se ve, pero que no os preocupéis, intentadlo de nuevo y si no podéis me lo volvéis a enviar a mí, aunque me lo hayáis enviado ya. 你再试试看吧，你再试试看。是在哪个？是在那个 ¿Es donde pone foro de asignatura o dónde? ¿Lo pueden mostrar para que vea? Asignatura, que es donde están subidos todos. 就是那个 foro de asignatura 那个 Mira, para que veáis un poco cómo es el funcionamiento, ¿vale? Tú abres la clase Master Array Derecho Internacional Económico, ¿vale? Y entonces 你现在看一下啊。 hay anuncios arriba, que son todos los anuncios por los cuales llegáis a las reuniones, y después pone la guía docente y los siguientes foros de asignatura. Ahí abrís. 那个 foro de asignatura. ¿Vale? Y ahí es donde están subidos todos los trabajos. Lo único que falta por subir ahora mismo, que no pasa nada, que yo sé que ha sido un tema técnico, no es ningún problema, es el de la historia de la Organización Mundial del Comercio. Entonces lo subís. Que si al subirlo veis que no tiene espacio bastante, que yo ya lo he cambiado, pero si aún así tuvierais problema, me lo mandáis por correo y yo lo subo. Vale. 你看好了吗？就是那个 foro de asignatura 那边。好的，我再试一下。啊，你再传一下，如果还是传不上去，你就发邮件给老师，他给你传上去。好的。 Pero que no es ningún problema, que no se preocupen, por favor díselo, que no pasa nada porque no lo hayan subido todavía, que ha sido un tema técnico. Que está intentando subir ahora mismo y si no, luego que lo mande un email. Me parece perfecto. Bien, entonces, esto por otra parte. Y entonces, una vez dicho esto, lo que sí os quería comentar es lo que vamos a terminar de estudiar en estos 6 minutos que nos quedan. Vamos a terminar hoy un poquito en 6 minutos, ¿vale? Para hacer ya como si fuera 2 horas con 2 descansos de 10 minutos, pero lo hacemos resumido. Ya os expliqué el otro día esto de Bretton Woods, que lo acabamos de ver ahora, este PDF, y insisto que lo fundamental que tenéis que ver de aquí es las finalidades, la estructura y organización y el sistema de voto, ¿vale? Y además, quería que vierais el otro documento que no hemos todavía explicado, que es este documento que tengo puesto yo aquí, que se llama Sistema Financiero Internacional 1, ¿vale? Entonces, en este Sistema Financiero Internacional 1, que es lo próximo que vamos a estudiar, yo hoy simplemente voy a dejar en 5 minutos explicado lo fundamental y para la próxima clase, cuando termine el examen, los continuaré explicando. Tenemos una referencia a lo que es el G8,
Tenemos una referencia, aquí bastante bien explicado, una referencia a lo que es el G20. Del G20 viene la noticia que hemos explicado hoy. Hay una referencia también al G24, hay una referencia al Consejo de Estabilidad Financiera y a lo que es la OCDE. ¿Vale? Bien, estos son una serie de órganos que es muy importante que conozcáis. En estos 5 minutos simplemente voy a daros las pinceladas fundamentales de cada uno de ellos. Pero no ya para la semana que viene, porque esto que voy a dar ahora no entra para el examen. Para el examen, esto, insisto, coméntaselo, Fiona, lo que voy a explicar ahora no entra para el examen. Vale. Pero ¿entra para el examen final o para el que examen no entra? final sí, para el final sí, vale, pero vale. para el de la semana que viene no. vale. 这部分 G8、G20这个明天那个下周的考试不考啊，但是是下一次的考试里会考，所以就不用复习，暂时。Vale, entonces para la semana que viene centraos en el estudio del examen y de las materias que hemos dicho, más todas las cosas que os he mandado, todo lo que tenéis que hacer con respecto al caso práctico y lo demás. Repítele esto. Sí, se lo he dicho ya, que esto no entra. Vale, pero para cuando termine, cuando sea el viernes que viene, por favor, os tenéis que leer muy bien estas páginas y con las indicaciones que yo os voy a dar, pues subrayarlas y estudiarlas. 但就是考完之后吧，就大家要看一下，要标一下，就是划重点，跟之前一样。 Y entonces, simplemente, lo que tenéis que hacer, ya no para la semana que viene, sino ya después, es ver lo que es el G8, que es un grupo que estuvo constituido por 6 países, que se formó en 1973, y que en ese momento eran Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. Posteriormente se han unido más países y en la actualidad está formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia. Y es importante además saber que existe una especial relevancia, y ya lo veremos, un papel de algunos estados como observadores, como son de la Liga Árabe, la República Popular China, y algunas comunidades de estados independientes y mancomunidad de naciones. Como el G8 es un grupo de estados que ha quedado un poco obsoleto porque no agrupa ni siquiera a los más industrializados, porque no se encuentra China y Brasil, China solamente, como ya he dicho, que son por cuestiones de carácter que actúa como observador, pues existen otros grupos como el G20, que es lo que voy a ver ahora. ¿A qué se dedica el G8? El G8 se dedica a aunar posiciones respecto a las actuaciones que llevarán en el ámbito económico internacional. Es decir, se trata de un foro donde van a intentar ponerse de acuerdo en una serie de cuestiones relativas a la economía internacional y defienden valores como la liberalización comercial, la flexibilidad del mercado laboral, las políticas macroeconómicas, etcétera, etcétera. Después, os miráis el G20, que se creó en 1999 y que se añade a los países del G8, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Japón y Rusia, que son los del G8, se añade la Unión Europea, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, ya sí, que está en el G20, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía. Y España es un invitado permanente, ¿eh? No tiene la característica de integrante, pero ha sido un invitado permanente y está representada a través de la Unión Europea. Bien, me voy a parar aquí porque no quiero ya abrumaros más, pero sí os pediría que seguiremos hablando sobre el G8 y el G20 el próximo día, y sí os pediría que por favor esta semana y dentro de vuestras posibilidades os concentréis en hacer una buena prueba de la semana que viene. ¿Alguna duda? 还有什么问题吗？老师，今天这个8国际堂、20国际堂就先点到为止了，就等考完试之后的那节课再详细讲。就是现在就希望大家就是这几天就是专心复习一下星期四、下周五的考试。有什么问题要问的吗？有没有人？ Sí.
Vale, oye, que sí, que se ha colgado el de la historia, ¿ves? Aquí está, ¿lo veis? 穿好了啊，这个 historia。 Es como ya tenía más carga. Bueno, pues vale, lo voy a poner junto a los demás y muchísimas gracias a todos por estar ahí, que hoy hemos tenido una sesión muy intensa. Muchas gracias también a ti, Fiona. Nada. Venga, hasta luego a todos. 好，下课了，拜拜。 Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.